Señor, gracias te damos. Seguimos en tu bendita presencia, amado Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo reposa en medio de nosotros, allá en cada uno de sus hogares. La presencia de Dios comienza a tocar los corazones y vamos a declararlo, que la atmósfera comienza a cambiar cuando tu Espíritu Santo comienza a moverse en medio de la iglesia. Señor, gracias te damos. Tú eres bueno, tú eres grande en misericordia, oh Dios. Hoy queremos adorarte. Comience a cerrar sus ojos. Si usted quiere tomar una posición de reverencia, de adoración, levantar sus manos ahí donde está y decirle al Espíritu Santo que le toque en esta noche. Solo la presencia de Dios cambia los lugares, cambia los momentos, los espacios, la atmósfera. Gracias, Señor. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está.
envuelvan en esta noche. Que tu poder descienda sobre este lugar. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Señor, haz tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, en nuestra casa, Señor. Tú eres, Señor, Dios, el centro de nuestro hogar, el centro de nuestro corazón. Haz tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Que tu poder descienda hoy sobre cada uno de nuestras vidas. Que tu poder, Señor, se manifieste totalmente, Señor, en nuestros corazones, oh Dios. Señor, milagros pueden suceder todos los días, oh Dios. Que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Tú eres un Dios de milagros. Abre fuera el sol, tu Espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí. Milagros pueden suceder, tu Espíritu está aquí, evidente tu Señor, poder. podemos ver cada día, Señor, cómo tú obras milagrosamente, Señor, en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestro cónyuge, como obras milagrosamente, oh Dios. Gracias, porque tú eres un hacedor de milagros, porque cada día podemos ver tu mano poderosa, Dios. Gracias, Señor, porque tú cambias, Señor, oh Dios, los momentos, Señor, las personas. Gracias, oh Dios. Gracias te damos, Dios. Tú eres grande, Señor. Tu gracia, Señor, oh Dios, es incomparable. Por eso hoy te decimos sublime gracia. Oh Dios, te damos gracias en esta noche.
muerte venció. El Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció. El Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció. El Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, Cristo, canta su perfecto es tu amor, con la debilidad, cargaste tu virtud, y ahora libre soy. Oh, resucitador, por lo que hiciste en mí. Gloria a Dios, que les bendiga. Gloria al Señor. Alabamos a nuestro Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia para con nosotros. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar una vez más delante de Él y reunidos en espíritu para adorarlo, para exaltarlo, para presentar nuestras vidas delante de Él, para recibir su palabra, la palabra que Él tiene para nosotros en esta noche. Damos gloria al Señor por eso. Hemos estado en estos días ensayando algunos programas para mejorar la transmisión, y por eso de pronto nos ha tocado hacer algunos cortes, algunos cambios durante la transmisión. Espero que nos comprendan, pero la idea es mejorar cada día, hacer las cosas con mayor excelencia para nuestro Dios. De eso se trata. Lo hacemos para la gloria de Él. Y cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios, siempre tratamos de hacer lo mejor. Adoramos al Señor por cada persona que nos está viendo en esta hora, por las personas que nos van a seguir viendo en los próximos días a través de las plataformas de Facebook, de YouTube. Damos gracias al Señor por sus vidas y nos disponemos en esta noche para continuar, para terminar ya nuestro estudio de la palabra de Dios en cuanto a las 7 iglesias del Apocalipsis. Yo quiero invitarle para que usted allí donde está cierre sus ojos un momento, incline su rostro, y si está allí con su familia, que nos unamos en familia y oremos al Señor antes de pasar a la palabra. Amado Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por permitirnos estar una vez más delante de ti, Señor. Yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Te doy gracias por cada persona que está allí desde su casa, Señor, adorándote con un corazón dispuesto, con un corazón, Señor, oh Dios, abierto para ti, amado Señor. Y hoy, antes de pasar a la palabra, queremos poner en tus manos todo lo que somos y todo cuanto tenemos. Poner en tus manos, Señor, nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras ansiedades, Señor. Tu palabra dice: echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y también dice tu palabra, Señor, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Señor, hoy presentamos nuestras necesidades delante de ti, la necesidad de cada hermano, de cada hermana, de cada persona que nos está viendo, Señor, en esta noche, Dios, que está allí delante de ti, amado Señor. Oh Dios, yo te pido que tú obres en cada vida. Si hay enfermedad, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú trayendo sanidad. Si hay necesidad en cualquier área, Señor, oh Dios, en la parte emocional,
Dios mío, llénanos con tu presencia, con tu paz, con tu gozo, con tu amor, Señor. Sana corazones. Ayúdanos a sentir que no estamos solos. Tú estás con nosotros en medio de cada situación, Señor. Oh Dios, toda necesidad económica está delante de ti. También oro, Señor, para que tú bendigas cada hermano, Señor, para que tú proveas para cada necesidad, porque tú eres Jehová Jireh. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Oh Dios, te pido tu bendición sobre cada vida, sobre cada familia, Señor. Tu palabra dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tú quieres bendecir cada familia, Señor. Y en esta noche, Dios, bendecimos cada familia, cada hogar, Señor. Que tu presencia se establezca, Señor, en cada familia, en cada hogar, como lo cantábamos ahora, Señor. Que tu poder descienda hoy, que tu gloria descienda hoy, Señor, sobre cada vida, sobre cada familia en esta noche, Señor. Dios, disponemos nuestros corazones, disponemos nuestras vidas para tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables y que nos enseñes, Señor, que tu palabra venga para producir el efecto para el cual tú la envías, Padre. Te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarle a que abra su Biblia, porque espero que tenga su Biblia allí a un lado, allí a mano. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14, a partir del versículo 14. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. Ahorita vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir estudiando la palabra del Señor. Yo quiero que usted esté muy atento. Hoy estamos terminando esta serie de estudios acerca de las 7 iglesias de Asia Menor que encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y la última de estas iglesias es la iglesia de Laodicea. La palabra Laodicea significa justicia del pueblo. Laodicea, esta ciudad, fue un gran centro comercial y administrativo. 3 cosas destacaban en Laodicea. Lo primero era las fructuosas operaciones bancarias y las numerosas transacciones comerciales, de donde procedía su gran riqueza. De las 7 iglesias o más bien de las 7 ciudades que se mencionan en estos 2 capítulos, Laodicea era la ciudad más rica y más opulenta de todas. ¿Por qué? Pues primero estamos hablando operaciones bancarias, transacciones comerciales, pero además de eso era un gran productor de oro. Había minas de oro allí en esa ciudad, en su territorio. Entonces era una ciudad muy rica y muy opulenta. En segundo lugar, la industria de tejidos, especialmente en fina lana negra, y su fabricación de alfombras. Entonces también tenía una industria muy grande de tejidos y una industria de lana negra. En tercer lugar, era sede de una prestigiosa escuela de medicina que producía un medicamento muy bueno y muy famoso en aquel tiempo para los ojos. Un medicamento importante. Entonces había una escuela de medicina que producía un medicamento para los ojos. Además de estas 3 cosas que sobresalen en esta ciudad, había en la ciudad aguas termales, había teatros, había estadio y había gimnasio. Era una ciudad muy grande, muy rica, muy activa, y tenía una fuente de aguas termales que estaba
a las afueras de la ciudad y que a través de un acueducto traían hasta la ciudad. El problema de esas aguas termales, como lo vamos a ver más adelante, es que esas aguas termales cuando llegaban a la ciudad ya no estaban calientes, estaban tibias, ¿sí? Y a eso hace referencia el mensaje más adelante. Pero todas estas cosas son interesantes porque de todas estas cosas que estoy mencionando, o a todas estas cosas que estoy mencionando, hace referencia el Señor en su mensaje a la iglesia. Ahora lo vamos a mirar. ¿Cómo se presenta el Señor para esta iglesia? Recuerden que para cada iglesia el Señor se presenta, en cada mensaje a estas iglesias, el Señor se presenta de una manera diferente, de acuerdo al mensaje que va a dar. Para la iglesia de Laodicea lo encontramos en el versículo 14, que el Señor dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Tres cosas que el Señor Jesucristo menciona de sí mismo al presentarse a la iglesia de Laodicea. Primero, el amén. El amén. Esa palabra habla de que Cristo es aquel en quien la revelación de Dios haya su perfecta respuesta y su completo cumplimiento. Cuando el Señor dice yo soy el amén, está diciendo que Él es en quien la revelación de Dios haya su perfecta respuesta y su completo cumplimiento. Significa también esa palabra amén, significa firme, fiel, veraz. El segundo de los Corintios capítulo 1 versículo 20 dice la palabra que en Él, que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. En el Señor Jesucristo todas las promesas de Dios son sí y son amén. En Él toda la palabra tiene cumplimiento. Por eso dice yo soy el amén. En Él hay cumplimiento de toda la palabra de Dios, de todas las promesas, de todas las profecías. Todo tiene cumplimiento en el Señor Jesucristo. En Él también dice que nosotros estamos completos. Él es el sello de todo lo que usted y yo necesitamos. En Él estamos completos. En segundo lugar, el Señor dice el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. Escuchen esto. El Señor es ese alguien que sabe lo que dice y que dice lo que sabe. Eso significa ser el testigo fiel y verdadero. El Señor Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que dice. No dice cualquier cosa. Él sabe lo que dice. Pero además, Él dice todo lo que sabe. Recuerden cuando el Señor Jesucristo decía que todo lo que había oído de su Padre nos lo había dado a conocer. Y también decía que si Él daba testimonio de sí mismo, pues su testimonio era verdadero, porque Él sabía de dónde venía y hacia dónde se dirigía. Él es el testigo verdadero porque todo lo sabe, porque todo lo ve, porque su palabra es verdad. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo se presenta como el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Yo quiero que usted preste mucha atención a esto, porque por allí hay una secta que se pega de ese texto para decir que Jesús fue la primera criatura o el primer ser creado por Dios. Y eso es una total mentira, de acuerdo a la naturaleza de Cristo y de acuerdo a toda la revelación de la palabra de Dios. Porque usted y yo sabemos que Jesucristo no es una criatura de Dios, sino Jesús,
el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y de acuerdo a lo que dice el Evangelio de San Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que el Señor Jesucristo es Dios. Y como Dios no tiene principio ni tiene fin. Él es eterno, siempre ha sido y siempre será. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice que Él es el principio de la creación de Dios? Lo que significa es que en Cristo, o a través de Cristo, fue que se creó todo lo que existe. Y sin Él, nada de lo que es podría haber sido. Es decir, Cristo es aquel por medio del cual Dios creó todas las cosas. Todo lo que existe fue creado por medio de Él, dice la palabra, y para Él. Por eso el Señor Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Él es el fundador. Además, cuando hablamos en relación con la iglesia, Él es el fundador y Señor de la iglesia. Él es. Mire qué manera tan especial como el Señor se presenta en este mensaje. El amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. Él es el Rey, Él es el Señor, y por eso le alabamos. Ahora pasaríamos a la alabanza que el Señor da para la iglesia, en el orden que traíamos de las demás iglesias. Siempre primero el Señor se presenta y luego viene como un elogio, una alabanza, algo positivo que resaltar de cada iglesia. Pero notamos que en el caso de la Odisea, el Señor no haya nada que alabar en esta iglesia. Es terrible. Es terrible que el Señor no haya nada que alabar en esta iglesia. Una iglesia que ahorita vamos a mirar cómo se sentía de bien, autocomplacida, pero el Señor la mira y no haya nada que alabar en ella. Por tanto, el Señor va directamente a la reprensión. Lo encontramos a partir del versículo 15. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, el Señor reprende a esta iglesia. Primero que todo, por su tibieza espiritual. Les contaba que en la Odisea había aguas termales. Y entonces el Señor está haciendo referencia a eso. Cuando usted va a un lugar donde hay aguas termales, lo que usted quiere es que esas aguas sean muy calientes. Y además esas aguas termales son muy cargadas de minerales. ¿Sí? Pero en este caso las aguas termales eran llevadas hasta la ciudad, y cuando llegaban a la ciudad ya llegaban tibias, ya no eran buenas para bañarse en ellas, no eran tan agradables, ¿sí? Pero tampoco eran aptas para beber, porque estaban muy cargadas de minerales. Entonces tampoco, ni era fría, el agua fría llegaba a la ciudad por otros conductos, por otros acueductos para beber. Pero esta agua no era tan caliente como para que fuera agradable bañarse en ellas, ni era fría y apta para el consumo humano. Entonces no perdía su sentido, su razón de ser esas aguas termales. El Señor hace referencia a esto, ¿sí? Y de la manera como esas aguas termales llegaban tibias a la ciudad, la iglesia de la Odisea también era una iglesia tibia.
era una iglesia tibia. Ni era fría ni era caliente. Y el Señor dice, dice, ojalá fueses frío o caliente. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor dice ojalá fuera frío? Pues tal vez uno dice, ojalá estuviera caliente espiritualmente, ferviente en espíritu, como dice por allá en Efesios, ferviente en espíritu. Pero ¿por qué dice ojalá fuera frío? Pues hermano, si usted alguna vez ha compartido el Evangelio, si usted alguna vez ha hablado con personas para compartir el Evangelio, usted, creo yo, que ha notado que una persona fría, una persona que no conoce del Señor, una persona que no es creyente, es más fácil de uno llegarle con la palabra, son mucho más abiertos que una persona que ha pasado por la vida cristiana y ha llegado a un punto en el que se vuelve indiferente. No está frío porque no es inconverso, tiene algún conocimiento de la palabra, pero no es ferviente. Entonces llega a un estado de tibieza. Y una persona tibia espiritualmente es complicado de convencer, es difícil de convencer, se vuelven insensibles, se vuelven obstinados y hasta rebeldes. Por eso el Señor dice, no quiero que seas tibio, ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, entonces dice, te vomitaré de mi boca. En otra traducción que me parece interesante y me parece más acertada, dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. O sea, significa que el Señor está dando una posibilidad. Todavía no lo ha vomitado, todavía no lo ha desechado, y tampoco dice definitivamente te voy a vomitar de la boca. No, dice estoy a punto. O sea que todavía hay posibilidad. Una persona tibia es una persona que tiene un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Es una persona que en la iglesia es un santo, pero en el mundo, pero sale de la iglesia y es completamente mundano. Una persona tibia es una persona que no se compromete. Es una persona que le gusta de pronto, ay sí, tan bueno la alabanza, tan bonito el ambiente de la iglesia, pero no se compromete realmente con el Señor en amor, en santidad, en servicio. Y es triste ver una persona tibia, porque ni es de aquí ni es de allá. Y el Señor por eso está exhortando tan fuertemente, y suena fuerte cuando el Señor dice, ojalá fueras frío, caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es tremendo, porque cuando la gente habla de Jesús sin conocerlo, sabemos que el Señor es amor. Y siempre a la gente le gusta hablar del amor del Señor Jesucristo, a mí también. Pero las personas como que no alcanzan a concebir a un Cristo, a un Jesucristo hablando fuerte, exhortando fuerte y diciendo, te vomitaré de mi boca porque eres un tibio. Pero aquí lo está diciendo el Señor, y no se lo está diciendo a una persona del mundo, se lo está diciendo a la iglesia, a esta iglesia que era una iglesia tibia. Pero vamos a mirar qué más tenía esta iglesia que el Señor la reprendió tan fuerte. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Mire lo que pasaba. Era una iglesia engreída. Yo soy rico, tengo muchas riquezas, así como la ciudad. El ambiente de la ciudad había permeado, había contaminado a la iglesia. Y así como esa ciudad era opulenta, esta iglesia también era una iglesia opulenta, era una iglesia que se sentía rica. Nosotros tenemos riqueza. Y esto es contrario a lo que a veces se predica en la doctrina de la prosperidad. Que si nosotros estamos bendecidos económicamente es porque espiritualmente estamos bien. No necesariamente. No necesariamente.
Puede que haya una persona que tenga mucha riqueza, pero que espiritualmente, que le vaya bien en los negocios, que le vaya bien en sus cosas, materialmente, pero espiritualmente puede que no esté bien. Porque puede llegar el momento en que se siente autosuficiente. Puede que haya iglesias muy bonitas, con templos muy grandes, con una solvencia económica tremenda, pero que espiritualmente no esté bien la iglesia. Y ese es el caso de la iglesia de la Odisea. Ellos decían: soy rico, me he enriquecido. Y ellos se sentían que eso era, que era la bendición de Dios, y que era una señal de la aprobación de Dios sobre ellos. Pero no era así, como estamos viendo en el mensaje. ¿Y qué más decía esa iglesia? Decía soy de nada, tengo necesidad. Era una iglesia que se sentía, ellos pensaban que estaban espiritualmente muy bien, que económicamente estaban muy bien, que no necesitaban de nada, que no necesitaban de nadie. Y nos recuerda la oración del fariseo. ¿Se acuerdan de la oración del fariseo? Que va allá al templo y ora al Señor, le dice: Señor, gracias, porque no soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Según la ley, según la tradición judía, lo normal era que una persona ayunara 1 vez a la semana, pero él decía: yo ayuno 2 veces, es decir, él pensaba que estaba mejor que los demás, porque ayunaba 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo. En cambio, ese pecador, eso es muy pecador. Gracias, Señor, porque yo no soy como él. Espiritualmente, eso es lo que algunos llaman, entre comillas, orgullo espiritual. Se puede hablar de soberbia. Esta iglesia era una iglesia soberbia. Recuerde que la palabra de Dios dice que Dios da gracia a los humildes, pero a los altivos los mira de lejos. La palabra de Dios dice que antes de la caída está la soberbia. Esa era una iglesia soberbia. Y es tremendo, porque uno a veces piensa que esa soberbia se encuentra en el mundo, la gente que no conoce a Dios. Pero qué triste que en la iglesia se encuentre la soberbia, la altivez, el mirar por encima del hombro a otro hermano, a otras personas. Esa iglesia estaba en esa condición. Pero eso sucedía era allá. Hoy no sucede eso. ¿Usted qué dice? Esa iglesia era una iglesia que se creían especialmente bendecidos por Dios en la prosperidad de sus negocios, y estaban autocomplacidos. Además de eso, se jactaban, se ufanaban de no necesitar nada de nadie. Dice: de nada tengo necesidad. De nada tengo necesidad. Tenemos de todo. Así como la ciudad de la Odisea, ¿cierto? Tenían empresas, bancos, minas de oro, industria de lana, hasta una escuela de medicina. Hasta allí llegaban las personas a buscar el colirio para las enfermedades de los ojos. Imagínense una iglesia una ciudad donde había aguas termales, teatros, estadios, gimnasio. Era una ciudad. Y entonces yo decía: nosotros no tenemos necesidad. Que hubo en el primer siglo, allí en la Odisea, donde fue destruida casi por completo la ciudad. Y el imperio romano, el emperador, ofreció ayuda para reconstruir la ciudad, y ellos dijeron: no, nosotros no necesitamos. No aceptaron la ayuda. Tremendo. ¿Usted cree que usted no necesita ayuda de nadie? Primero que todo, usted y yo necesitamos la ayuda del Señor, y dependemos de Dios. Pero también es necesario que reconozcamos que necesitamos
cooperar con otros. La Biblia nos habla de que cada uno de nosotros tiene dones diferentes, que nos necesitamos los otros como iglesia, como miembros de la iglesia. Lo que yo no tengo, otros hermanos lo pueden tener. Y lo que yo tengo, entonces lo comparto con los demás. Pero esta iglesia decía: yo no necesito nada de nadie. Autosuficiencia. Pero el Señor, cuando les habla, revela directamente lo que estaban necesitando. Escuche esto. Y no sabes que tú eres, primero que todo, un desventurado. Ellos se creían muy bienaventurados, se creían muy afortunados, se creían muy bendecidos. Pero el Señor Jesucristo les dice: ustedes son desventurados. Son unos pobres desventurados. Es decir, ustedes no están bajo la bendición. Son unos desventurados. Segundo, dice miserable. Miserable. Ellos se creían prósperos, pero eran desventurados. Se creían autosuficientes, tenían todo, no tenemos necesidad de nada. Pero les dice: ustedes son unos miserables. Y sabe que miserable significa digno de lástima. Son dignos de lástima. Ustedes se creen autosuficientes, pero son dignos de lástima. Tercero, se creían ricos, pero el Señor les dice que ellos eran pobres. Es más, la palabra que aparece allí es menesterosos. Y menesteroso es menos que pobre. Porque el pobre le faltan algunas cosas, ¿cierto? O tiene falta de algunas o de muchas cosas. Pero el menesteroso está tan mal que tiene que mendigar. Y el Señor estaba hablando específicamente de la parte espiritual de esa iglesia. Esa iglesia espiritualmente era una desventurada, miserable, menesterosa y ciega. Recuerden que ellos se ufanaban de su escuela de medicina que producía medicina para los ojos. Pero la iglesia era una iglesia espiritualmente ciega. Y estaban tan ciegos que ni siquiera podían ver su propia condición. Estaban muy mal. Pero además dice el Señor que estaban desnudos. Desnudos. Imagínense en una ciudad donde había una gran industria de tejidos, de lana negra que era muy preciada en ese tiempo, y la gente se compraba unos vestidos muy ostentosos, muy hermosos, a la última moda. Pero el Señor les dice que espiritualmente estaban desnudos. Estaban desnudos. Orgullo, autosuficiencia, pero en realidad había ceguera espiritual, había tibieza espiritual. Así que en el versículo 18 el Señor pasa a dar un consejo, o unos consejos a la iglesia, unas exhortaciones a la iglesia. En primer lugar dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico de verdad. Que de mí, el Señor dice, de mí compra oro. Recuerden que en el Isaías capítulo 55 el Señor dice que vengamos y compremos sin dinero. Es decir, el Señor nos está invitando a que nos acerquemos a Él y que Él gratuitamente nos dará todo lo que usted y yo necesitamos.
oro refinado al fuego. El Señor habla en los evangelios que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino que nos hagamos tesoros en el cielo. El oro, dice el Señor, oro refinado al fuego. El oro de la pureza santa, refinado con el fuego de las pruebas y la disciplina. Ellos estaban muy confiados porque tenían muchas riquezas, pero el Señor les dice: eso no sirve para nada. Vengan a mí y compren oro, espiritualmente hablando, la pureza santa, refinada con el fuego de las pruebas y de la disciplina. En segundo lugar dice: ropas blancas, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vestiduras blancas. La gente de la Odisea se ufanaba de sus caros vestidos, ostentaba vestidos muy hermosos y costosos, pero el Señor les dice: compren de mí vestiduras blancas. ¿Qué significa esas vestiduras blancas? La justicia que nos es imputada de parte del Señor Jesucristo, la santidad de vida, la paz, la victoria, el gozo de la salvación. Dice: para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Tremendo que cuando estamos delante del Señor no podemos ocultar nada. Estamos desnudos delante de Él. Él puede ver todo nuestro ser, nuestro interior, nuestro corazón. Y el Señor entonces dice: cúbrete con vestiduras blancas. La santidad del Señor, la paz del Señor, la victoria, el gozo de la salvación. Y como tercera medida dice el Señor: y unge tus ojos con colirio para que veas. Recuerden que el colirio, cuando habla de colirio, es una medicina, es como unas gotas, como un ungüento para los ojos, ¿sí? Y espiritualmente el Señor habla de un colirio espiritual para que los ojos del corazón puedan ser abiertos para ver las verdades, la verdad de Dios, para ver los verdaderos valores de las cosas. Y usted y yo necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, que quite toda ceguera espiritual, que el Señor nos permita vernos a nosotros mismos, ver nuestra verdadera condición. Es triste que esta iglesia estaba tan engañada, se sentía tan rica porque tenían riquezas materiales, se sentían tan autosuficientes, no les faltaba nada, materialmente no les faltaba nada, pero tristemente en lo espiritual estaban tan mal, eran tan pobres, eran ciegos, estaban desnudos. Pues no quisiéramos nosotros estar en esa condición. Y le pedimos al Señor que nos quite toda ceguera espiritual, que unja nuestros ojos con colirio, nuestros ojos espirituales, para que podamos ver nuestra propia realidad, pero también ver las maravillas que el Señor tiene para nosotros. Y aquí hay como un paréntesis, como una aclaración ante tanta exhortación, ante tanta reprensión. El Señor hace allí un paréntesis y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es como cuando el padre está castigando a su hijo, le está disciplinando a su hijo y le está diciendo: mi hijo, yo le estoy diciendo esto es por su bien. Yo le estoy diciendo esto, yo lo estoy castigando es para que usted aprenda. Que usted debe cambiar su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de vivir.
Y el Señor Jesucristo está aquí hablándole a la iglesia de esa manera y nos habla a nosotros también. Recuerde que en Hebreos capítulo 12 el Señor habla de eso. Que el Señor, a quien ama, disciplina y reprende a todo aquel que ha recibido como hijo, que ha adoptado como hijo. Usted y yo somos hijos del Señor. Y por eso es que el Señor nos reprende. Y por eso es que el Señor en determinado momento castiga. No para destrucción, sino para formación y para salvación. Para que nos corrijamos y podamos seguir adelante. Porque si se nos deja sin corrección, dice por allá en Hebreos 12, es como si fuéramos bastardos y no hijos. Porque todo hijo es disciplinado. Si se nos disciplina es porque Dios nos trata como hijos. Y el Señor está hablando así a la iglesia. Y nos habla a nosotros también de esa manera. Que nos está hablando porque nos ama. Que nos reprende. Y que nos castiga o nos disciplina por su amor. Imagínense que Dios no nos dijera nada. Que nunca pasara nada y nosotros pecamos y hacemos y nos apartamos más y más y más del Señor y Él no nos dice nada. Pero resulta que en algún momento la persona pensaría que está muy bien, pero resulta que está mal y se muere y se va al infierno. Así que el Señor aconseja a la iglesia y dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia había caído en un estado de tibieza espiritual, pero también como en un estado de liviandad, de mundanalidad. Por eso el Señor le dice: sé celoso. La palabra de Dios dice: el celo de tu casa me consume. El Espíritu Santo pone en nosotros celo espiritual, el celo por la palabra, el celo por la casa de Dios, el celo por la presencia de Dios, el celo por la vida cristiana. Por eso el Señor dice: sé celoso y arrepiéntete. Recuerden que la palabra arrepentirse es un cambio de mente, un cambio de camino, un cambio de actitud, un giro de 180 grados. Sé celoso y arrepiéntete. Ahora viene un versículo que muchos conocemos muy bien. Y el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo? ¿Cuántas veces lo hemos leído, lo hemos memorizado y lo hemos predicado a las personas no creyentes? Cuando estamos evangelizando, cuando estamos hablándole a una persona de Cristo, muchas veces mencionamos este versículo, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pues déjeme decirle, hermano, que estamos usando mal ese versículo. Porque ese versículo el Señor no lo dice para la gente del mundo. Ese versículo el Señor no lo está diciendo para los no creyentes. Ese versículo, esas frases, todo este versículo el Señor se lo está diciendo a la iglesia. Esta es una iglesia opulenta, rica, autosuficiente, autocomplacida, pero que el Señor no estaba en ella. Tal vez los hermanos de allí tenían una buena posición social, buenos trabajos, devengaban buenos sueldos o tenían empresas. Tal vez la iglesia era muy bonita, la planta física, tal vez tenían unos equipos muy lindos, tal vez tenían unos instrumentos tremendos, tal vez hasta tenían programa de televisión.
y tenían toda una red de cosas, pero lo que no tenían era a Cristo. Eso es triste. Cristo estaba afuera. Imagínense eso. Cristo estaba a la puerta. Estaba parado afuera y estaba tocando. Y el Señor dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué tal esto? Y es una exhortación. Es triste que una iglesia tan bonita, tan no sé qué, pero que le falte Cristo. Porque usted y yo tenemos que saber que la razón de ser de la iglesia es Cristo. ¿Cuántas veces hemos cantado esa canción? El centro de todo es Jesús. El centro de la iglesia es Jesús. Pero imagínese una iglesia donde no está Cristo, entonces no es iglesia. Una iglesia en la que se exalta simplemente al pastor o al líder o al apóstol. No, el centro, el amo, el Señor de la iglesia, el fundador y el Señor de la iglesia es Cristo. Él tiene que ser el centro. Si Cristo no está, no hay nada. Y el Señor le dice a la iglesia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y esto es un mensaje para toda la iglesia, pero también a nivel individual. Porque luego dice: si alguno oye mi voz. Puede que los demás no, pero si hay alguno. Si en esa iglesia autosuficiente, autocomplacida, hay uno que oye mi voz y abre la puerta. Y está hablando de la puerta del corazón ahora sí. Yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y esto habla de un llamado a la amistad y a una relación íntima con el Señor. Una relación personal e íntima con el Señor. Recuerde que la Biblia, en el contexto bíblico, cuando se habla de sentarse a cenar, se está hablando de comunión, de compañerismo, de cercanía, de intimidad. Y el Señor está ofreciendo eso. Si alguno oye mi voz, si en este mensaje alguno está oyendo la voz del Señor y abre su corazón y le dice: Señor, perdóname si he sido orgulloso, perdóname si he sido autosuficiente, Señor, perdóname si he pensado que me las sé todas, que yo solo puedo, como dice por ahí en Proverbios. No te apoyes en tu propia prudencia, dice. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, si usted escucha esa voz del Señor y usted abre la puerta y dice: Señor, yo quiero de verdad que tú seas el centro de mi vida. Entonces el Señor le dice: yo entraré y cenaré contigo. Yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es una comunión de doble vía, mire. Cenaré con Él y Él conmigo. Tengo aquí algo que quiero leerle. Dice: el único remedio contra la tibieza es la readmisión del Cristo que había sido excluido. La apostasía ha de ser confrontada con la fidelidad de Él. La liviandad con la convicción nacida de la autoridad de Él. La pobreza con el hecho de la riqueza de Él. El frío con el poderoso fuego del entusiasmo de Él. Y la muerte con la vida que hay en su don. El remedio contra la tibieza es ser llenos de Cristo. Si usted siente que se está apagando, si usted siente que no está ferviente, que no tiene ese fuego en su corazón, dígale: Señor, ten misericordia. Yo necesito estar caliente. Yo no quiero estar tibio y mucho menos enfriarme del todo.
Y luego la promesa que el Señor hace es: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono de Dios y del Cordero. Se está refiriendo el Señor al trono de Dios y del Cordero que hemos de compartir los que tengamos parte en la primera resurrección. El Señor Jesucristo dijo que donde Él estuviera, allí estaríamos nosotros. Está hablando de una comunión íntima entre el creyente y Cristo, que empieza desde ahora, pero sigue por toda la eternidad. Que estaremos sentados con Él en los lugares celestiales. Eso dice también en el libro de Efesios, en el capítulo 1, que usted y yo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Desde ahora, pero mucho más en la eternidad. Así que dice el versículo 22, para finalizar el texto: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene un corazón dispuesto, el que tiene un oído atento, oiga el mensaje que el Señor está trayendo. Es un tiempo en el que muchas veces vemos tibieza espiritual. Es un tiempo en el que muchas veces vemos altivez, soberbia, en el que vemos autosuficiencia. Es un tiempo en el que vemos mucha mundanalidad en la iglesia, pero el Señor está llamando a la iglesia en este tiempo y le está diciendo: yo estoy a la puerta, yo estoy aquí para ustedes. Y el Señor tal vez en algún momento nos reprende, nos disciplina, pero es con el propósito de que volvamos a Él. Él quiere tener comunión con nosotros y quiere que estemos sentados con Él en su trono. Por toda la eternidad vamos a estar con Él. Yo quiero invitarle para que usted disponga su corazón y que usted le diga: Señor, yo quiero estar contigo. Yo no quiero apartarme de ti ni un solo instante. Quiero pedirte, Señor, que me ayudes. Que me ayudes, Señor, a no ser tibio. Quiero ser ferviente en espíritu y caminar de tu mano. Así que cierre sus ojos allí donde está y ore al Señor conmigo. Dígale al Señor: Señor, obra Dios en mi vida. Yo me rindo a tus pies. Yo rindo mi vida a tus pies. Rindo todo lo que soy. Rindo todo cuanto tengo a ti, Señor. Oh Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Hoy reconozco que si algo soy, que si algo tengo, es solo por tu misericordia. Perdóname si he sido orgulloso, si he sido altivo, si he sido autosuficiente. Señor, si en algún momento he creído que no necesito de nada ni de nadie, que muchas veces, que en algún momento tal vez, Señor, ni te he buscado a ti porque pienso que todo lo tengo. Señor, pero ahorita, Señor, nos rendimos a ti. Ahora nos rendimos a ti, nos rendimos a ti, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú nos llenes. Perdónanos, Señor, si en algún momento, Señor, hemos puesto tanta atención a la parte material y tal vez a las cosas del mundo, que tal vez hemos descuidado nuestra relación contigo. Señor, perdónanos si hemos descuidado nuestra relación contigo, si tal vez no te tengamos afuera. Señor, líbranos de eso. Líbranos, ten misericordia de nosotros. No queremos, Señor, ser como esa iglesia de la Odisea, que no se había dado cuenta que tú estabas afuera de sus cultos, estabas afuera de sus reuniones, estabas afuera de
de sus relaciones, Señor, de sus actividades de iglesia, de sus actividades familiares. Ten misericordia de nosotros, no queremos llegar a ese punto. Pero tal vez en algún momento te hemos dejado a un lado. Hemos dejado, Señor, esa relación personal, íntima. Pero, Señor, aquí estamos. Escuchamos tu voz, Señor. Tu palabra dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Señor, en esta hora oímos tu voz y abrimos la puerta de nuestro corazón, Señor. Y te pedimos que nos llenes. Queremos tener relación personal, una relación íntima contigo, una relación personal contigo, Señor. Oh Dios, no queremos apartarnos de ti en un solo momento. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú reprendes, que tú disciplinas al que amas. Tu palabra lo dice, Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Señor, pon celo en nuestro corazón por tu palabra, celo por tu obra, celo por el altar, celo por tu presencia, Señor. Oh Dios, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Queremos ser vencedores contigo para sentarnos en los lugares celestiales contigo, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te pido tu bendición sobre cada hermano, sobre cada hermana. Te pido tu bendición sobre cada familia, sobre cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Recuerde darle like al video para saber que está conectado con nosotros. Recuerde compartir con otras personas este mensaje. Y recuerde que el próximo domingo a las 10 de la mañana estaremos conectados una vez más para adorar a nuestro Dios juntos. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.